Buenos días, le vamos a exponer acerca del proceso de fundición con moldes permanentes. Mi grupo está conformado por Ivette Luna, Luis López, Fabián Márquez, Javier López y mi persona José Erazo. Con moldes permanentes usan moldes de metal, los cuales se encuentran diseñados con dos secciones de apertura y cierre. Esto con la facilidad de que este proceso se desarrolle eficazmente. Además, esta apertura y cierre es común en moldes que se encuentran diseñados ya sea de acero o hierro fundido. La cavidad con el sistema de paso incluido se maquina en las dos mitades para proporcionar dimensiones exactas y buen acabado de la superficie del metal. Además, los metales que son común fundir en moldes permanentes son el aluminio, el magnesio, aleaciones a base de cobre y el hierro colado. Sin embargo, el hierro colado requiere de altas temperaturas, las cuales deben estar exactamente entre los 1350 grados y los 1500, esto facilitando el vertido de dicho metal. Además, las altas temperaturas para el cobre o el acero también hacen que el molde pues no sea lo más apropiado para este proceso, ya que esto permite de que el molde presente dificultades al momento de extraer las piezas. Además, una forma de obtener moldes de materiales con este sistema es que se utilice material refractario. Además, se debe diseñar un núcleo en la parte interna del proceso fundido, lo cual facilite la obtención de forma mecánica de la pieza. Si el retiro del molde se dificulta, es preferiblemente usar moldes en arena, o bien sea el proceso se denomina proceso de fundición en moldes semipermanentes. La gráfica representa el precalentamiento del material, es decir, de que los moldes permanentes deben tener un vertimiento de recubrimiento hacia la cavidad interna. Además de esto, se precalientan moldes y los recubrimientos ayudan a disipar el calor y lubrican la superficie de dicho molde. Esto con la facilidad de separar las piezas una vez de que se solidifique dicho material. Después del vertido, tan pronto como se solidifica el metal, se abre el molde y se retira la pieza. Además, a diferencia de cuando se utilizan los moldes permanentes, es decir, los desechables, los permanentes no se obstruyen, es decir, de que cada una de las piezas no se encuentran colapsadas. Además, se evitan que las contracciones apreciables en este mismo. Esto debido a que el enfriamiento elevado o muy rápido del vertido facilite que la pieza adhiera hacia la superficie de dicho molde. Además de esto, el enfriamiento también evita de que o facilita de que se realicen grietas o se presenten grietas en la formación de dicha pieza. La fundición con moldes permanentes tiene ventajas. Algunas de ellas son que incluyen buen acabado de la superficie y control dimensional estrecho. Además, la solidificación más rápida ocasionada por el molde metálico como resultado de una estructura de grano más fina, por lo que se producen fundidos más fuertes y las piezas se crean con un mejor diseño. Otra ventaja sería las mayores tasas de producción con respecto a la fundición con molde de arena, ya que este presenta mejores acabados de la superficie. Así como encontramos ventajas en el proceso de fundición con molde permanente, también encontramos más que todo que desventajas son limitaciones. Los moldes permanentes se limitan en que los metales al vertido de metales con punto de fusión muy bajo. Además, también encontramos que las formas de las piezas son más sencillas en comparación a las que se realizan en moldes en arena. Variaciones de la fundición con moldes permanentes. Varios procesos de fundición son muy parecidos al método básico con molde permanente. En este caso podemos identificar tres: fundición en hueco, fundición a baja presión y fundición al vacío. Fundición en hueco es un proceso con molde permanente en el que un fundido hueco se forma por medio de la inversión del molde después de la solidificación parcial de la superficie a fin de drenar el metal líquido del centro. La solidificación comienza en las paredes del molde porque están relativamente frías y con paso del tiempo avanzan hacia la mitad del fundido. El espesor del cascarón o concha se controla por el tiempo que se permite transcurrir antes del drenado. La fundición en hueco se emplea para hacer estatuas, pedestales de lámparas y juguetes, con metales de puntos de fusión bajos, tales como el estaño, zinc y plomo. En estos artículos es importante la apariencia exterior,
pero la resistencia y la forma interior del fundido son consideraciones menores. Aquí tenemos un ejemplo de una estatua y de un molde, de la fundición de un molde en hueco. Tenemos la puerta central, el vaciadero, la capucha, el fundido, la base y la mesa rotatoria. Y aquí está la pieza fundida. A baja presión. En el proceso básico de molde permanente y en la fundición en hueco, el flujo del metal hacia la cavidad del molde está ocasionado por la gravedad. En la fundición a baja presión, el metal líquido se esfuerza a pasar a la cavidad sujeto a baja presión, aproximadamente a 0,1 megapascal. Desde abajo, de modo que el flujo es hacia arriba, como se ilustra en la siguiente figura. Miren, aquí lo tienen, todo muestra que el flujo va hacia arriba. La ventaja de este enfoque sobre el vertido tradicional es que al molde se introduce metal derretido limpio desde el centro del recipiente, en vez de metal que ya se haya expuesto al aire. De ese modo se minimizan los defectos de porosidad por gas y oxidación y mejoran las propiedades mecánicas. El vacío con molde permanente es una variación de aquella baja presión, en la cual se emplea un vacío para impulsar el metal derretido hacia la cavidad del molde. La configuración general del proceso de fundición al vacío con molde permanente es similar a la de la operación de fundición a baja presión. La diferencia está en que se utiliza la presión reducida del aire desde el vacío del molde para llevar el metal líquido hacia la cavidad, en lugar de forzarlo con presión positiva del aire desde abajo. Hay varios beneficios en la técnica del vacío relacionados con la fundición a baja presión. Se reduce la porosidad por aire y los defectos relacionados con esta, y se da mayor resistencia al producto fundido. Antes de empezar a fundir, se debe limpiar cada molde, preparar la colada y colocar pintura refractaria, que esta proporciona una barrera protectora entre el metal fundido y el substrato del molde. Esto garantiza la integridad de la superficie del producto acabado. También se debe precalentar los moldes para evitar el choque térmico entre el molde y el metal líquido, y así también evitar imperfecciones en la pieza obtenida. Una vez lista la colada, con cierta precaución se procede a colar en los moldes preparados con anterioridad, esperar a que éste solidifique y observar los resultados obtenidos. Este proceso se repite con los moldes preparados anteriormente. El funcionamiento del molde por centrífuga es distinto a los demás, ya que consta de un tambor rotatorio en el cual está contenido la pieza a fundir. Además consta de un sistema de enfriamiento mediante agua, y no al ambiente como los demás.
La ventaja de utilizar molde permanente es que permite la producción en serie y un mejor acabado superficial de la pieza obtenida. Pues este es un proceso de fundición con molde permanente, en el que se inyecta a presión elevada metal fundido a la cavidad del molde. Las presiones comunes en este proceso son de 7 a 350 megapascales. La presión se mantiene durante la solidificación, después del cual el molde se abre y se retira la pieza. La característica más notable que diferencia este proceso de los demás de la categoría de moldes permanentes es el uso de presión elevada para forzar el paso del metal a la cavidad del troquel. La fundición con troquel se lleva a cabo en máquinas especiales. Estas se diseñan para que las dos mitades del molde se acoplen y cierren con exactitud y se mantengan cerradas mientras se fuerza el metal líquido a pasar a la cavidad. Existen dos tipos de máquinas especiales para esta fundición con troquel, que son la máquina de cámara caliente y la máquina de cámara fría, que lo único que la diferencian es la presión que se ejerce al momento de ingresar el líquido del metal en la cavidad caliente. Pues en este proceso el metal se derrite en un contenedor acoplado a la máquina y se emplea un pistón para inyectar el metal líquido a alta presión hacia el troquel. Las presiones de inyecciones comunes son de 7 a 35 megapascales, en el cual no son raras las tasas de producción elevadas, que son de hasta 500 piezas por hora. La fundición con cámara caliente plantea un reto especial al sistema de inyección debido a que gran parte de este se encuentra sumergido en el metal fundido, por el cual el proceso está limitado a aplicaciones con metales de punto bajo de fusión que no impongan ataques químicos al pistón, los cuales estos metales pueden ser el zinc, estaño y el plomo. Tenemos la gráfica de la máquina de cámara caliente. Aquí tenemos donde el pistón está arriba y adentro de la máquina está el líquido fundido. En esta segunda imagen ya tenemos que el pistón baja para que ejerza una presión de 7 a 35 megapascales a que esto llegue a la cavidad del molde. En esta figura ya tenemos la pieza terminada, donde se retiran los pasadores eyectores para poder retirar la pieza para sacar el molde final. Y en esta pieza ya tenemos lo que es el molde final, ya solidificado. Máquinas de cámara fría. En este proceso se vierte el metal derretido hacia una cámara que no esté caliente desde un contenedor externo y se emplea un pistón para inyectar a alta presión hacia la cavidad del troquel. Las presiones de inyección que se usan en esta máquina son de 14 a 140 megapascales. En comparación con las máquinas de cámara caliente, las tasas del ciclo por lo general no son tan rápidas debido a que la necesidad de una cuchara de colada para vertir el metal líquido en el troquel desde una fuente externa hacia la cámara. Las máquinas de cámara fría se usan por lo común para fundir aleaciones de aluminio, magnesio y latón. Y también para fundir aleaciones con puntos de fusión bajos, como lo son el zinc, estaño y plomo. Aquí tenemos lo que es el diagrama de fundición de esta máquina de cámara fría. Tenemos lo que es la mitad móvil del troquel, los pasadores eyectores, la cavidad, la mitad fija del troquel, el cucharón con que se vierte el metal líquido, el martinete, que es, por decirlo así, el pistón, y la cámara de disparo. Aquí tenemos que cuando ya se vierte el metal líquido, el pistón o el martinete ejerce una presión para que el metal líquido llegue a la cavidad del molde y generar así la pieza terminada. Para el proceso de fundición con troquel, la primera son los posibles tasas elevadas de producción, que es con la máquina de cámara caliente, y la segunda es economía para cantidades grandes de producción, que es más económico para hacer grandes cantidades de producción. La tercera, se pueden tener tolerancias estrechas del orden de más o menos 0,076 milímetros, o sea que se pueden hacer piezas muy pequeñas con este proceso de fundición. El 4, buen acabado de la superficie, o sea que no tiene demasiada porosidad, no tiene muchas, por decirlo así, excedentes al momento de terminar la pieza.
El 5. Son posibles selecciones delgadas por debajo a 0,5 milímetros. O sea que las selecciones delgadas no son tan altas y no ejercen demasiada porosidad. El 6. El enfriamiento rápido proporciona un tamaño pequeño del grano y buena resistencia al fundido. Fundición centrífuga. La fundición centrífuga es un proceso para el moldeado de piezas. En este proceso se hace girar el molde mientras solidifica el metal, utilizando la fuerza centrífuga para acomodar el metal en el molde. Para entender mejor el concepto de fuerza centrífuga, obliga al metal fundido a rellenar todas las cavidades del mismo. La fundición centrífuga es un proceso empleado en la producción de piezas de bisutería, accesorios de moda, prótesis dentales e industrias y otros campos. Las ventajas que tiene este proceso son las aleaciones obtenidas, como estructuras finas, densas, sanas y compactas, perfectamente homogéneas, libres de inclusiones y burbujas, y lo más importante, tienen las propiedades mecánicas. Las piezas obtenidas que tienen resistencia al desgaste y a la corrosión y son fácilmente mecanizadas. Fundición. Se distinguen tres tipos de fundición centrífuga. Fundición centrífuga real. Aquí hay fundición vertical y fundición horizontal. Existe la fundición semicentrífuga y existe la fundición centrífuga. La fundición centrífuga real. Este procedimiento es utilizado para la fabricación de tubos sin costura, camisas y objetos simétricos. También para caños y anillos. El metal fundido se vacía en un molde que está girando para producir una parte tubular. El metal fundido se vacía en el extremo de un molde rotatorio horizontal. La rotación del molde empieza en algunos casos después del vaciado. La alta velocidad genera fuerzas centrifugadas que impulsan el metal a tomar la forma de la cavidad del molde. Así, la forma exterior del fundido puede ser redonda, octagonal y hexagonal, mientras que la forma interior del fundido es en teoría perfectamente circular. Aquí vemos la figura de la fundición centrífuga real, donde aquí vertimos el metal en la parte extrema del molde rotatorio horizontal. Aquí es la vista frontal del molde. Cuando vertimos el metal, el molde automáticamente comienza a girar. Los rodillos libres y rodillos de impulso hace que este coja mayor velocidad para que el metal tome la forma del molde. La fuerza centrífuga está definida por la siguiente ecuación. La fuerza, la masa, por velocidad al cuadrado entre el radio interior del molde. Aquí vemos la ecuación 11.3. El llamado factor GF es la razón de la fuerza centrífuga dividida entre el peso. Aquí vemos que las masas se dividen y nos quedaría, la fórmula nos quedaría velocidad al cuadrado por el radio interior del molde por la aceleración, que es la gravedad. En la ecuación 11.4 la velocidad V se expresa como 2pi por el radio interior del molde por la velocidad rotacional entre 60. El 2 con 60 se divide y queda 30. Entonces nos quedaría pi por el radio interior del molde por la velocidad rotacional. Nos quedaría esta ecuación que tenemos aquí. En la ecuación 11.5 para recomodar esta a fin de resolverla para la velocidad rotatoria n y con el uso del diámetro d, en vez de radio de la ecuación resultante se tiene que la velocidad rotacional es igual a 30 entre pi, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el factor de razón de la fuerza centrífuga entre el diámetro. Para las ecuaciones mencionadas anteriormente le hemos propuesto un ejemplo, el cual dice: una operación de fundido centrífugo real se lleva a cabo en forma horizontal, a fin de fabricar secciones de tubo de cobre con diámetro de exterior de 25 centímetros y diámetro interior de 22.5 centímetros. ¿Cuál es la velocidad rotacional que se requiere si se va a usar un factor G de 65 para fundir el tubo? Sacando los datos que nos da el ejemplo, tenemos que el diámetro exterior es igual al diámetro interno de la fundición, el cual sería 25 centímetros o 0,25 metros. Y nos dan el factor G, que es de 65. Valores en la fórmula 11.5
vamos a tener que la velocidad rotacional va a ser de 681,69 revoluciones por minuto. Bueno, tenemos la fundición centrífuga vertical. En la fundición centrífuga vertical, el efecto de la gravedad sobre el metal líquido ocasiona que la pared del fundido sea más gruesa en la base que en la parte superior. La diferencia de los radios interiores en las partes superiores e inferiores está relacionada con la velocidad de rotación de la siguiente manera. Teniendo que la velocidad de rotacional es de 30 sobre pi por 2g por la longitud sobre RI al cuadrado menos RB al cuadrado, donde L es la longitud vertical del fundido, RI el radio interno de la parte superior de la fundición y RB radio interior en el fondo de la fundición. Por lo general, las piezas que se funden con este tipo de fundición no son más doble de su diámetro. Esto es muy satisfactorio para rodamientos y otros elementos con respecto a su longitud, en especial si se va a emplearse una máquina para dar la medida exacta del diámetro interior. La fundición semicentrífuga. Como en este método se emplea la fuerza centrífuga para producir fundiciones sólidas en vez de piezas tubulares, la velocidad de rotación semicentrífuga por lo general se establece de modo que se obtengan factores G alrededor de 15 y los moldes se diseñan con mazarotas en el centro a fin de suministrar al metal la densidad la densidad del metal fundido final es mayor en las secciones exteriores que en el centro. Un ejemplo de que se puede realizar con este tipo de fundición son las ruedas y las poleas, y es frecuente utilizar moldes desechables. También tenemos la fundición centrífuga. En esta fundición el molde está diseñado con las cavidades de las piezas localizadas hacia afuera del eje rotacional, como se muestra en la figura, de modo que el metal vertido en el molde se distribuya hacia ella con la fuerza centrífuga. En este proceso se emplean piezas pequeñas y no es requerimiento la simetría radial como si lo es para los otros procesos de fundición. ¿Qué es? De una manera profesional tenemos que al girar un cuerpo siguiendo una circunferencia, este contará con una velocidad y esta tendrá una fuerza normal y una fuerza tangencial. Dicho de otra manera, más comúnmente utilizada, la velocidad contará con una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta nos jalará hacia dentro de la circunferencia. Por otro lado, la fuerza centrífuga nos quiere sacar de ella. Chernoff se da cuenta de esto y experimenta. Al analizar detalladamente su experimento se da cuenta que otros procesos de fundición tienen problemas en alcanzar pequeñas cavidades en el molde, ya que el metal líquido va perdiendo fuerza, presión y velocidad a causa de que los ductos son estrechos. Él compensa estas pérdidas haciendo girar el molde y vertiendo el fluido. Al girar, este da un incremento de desplazamiento del líquido dentro del molde, rellenando todos los huecos, otorgando una pieza perfectamente detallada. Chernoff queda muy complacido, pues se lleva una gran sorpresa, ya que las piezas obtenidas aún eran más eficientes. ¿Por qué? Al analizarlo, se da cuenta que las dendritas se encuentran paradas y no acostadas, otorgándole una mayor tenacidad. Hoy en día la fundición centrífuga se utiliza por sus excelentes acabados. Existen dos procesos, el vertical y el horizontal. En el proceso horizontal el molde se encuentra girando y el metal líquido se vierte horizontalmente, y en el proceso vertical el molde está girando mientras el metal líquido fluye verticalmente hacia dentro de él. El principio de los dos es básicamente lo mismo y este se describirá en 5 pasos. Paso 1. El molde se colocará en la máquina y se pondrá a girar. Paso 2. Se vierte el material fundido mientras que el molde gira. Paso 3. Una vez lleno el molde, se dejará enfriar el metal dentro de él mientras que el molde continúa girando. Paso 4.
Ya con el metal frío, se apagará el equipo y se retirará el molde. Paso 5. Para finalizar, el molde se desprenderá de la pieza. Moldes. Estos se crearán de la siguiente manera. Se clonará la pieza original en magnesio, un tipo de metal. Se harán copias para generar un molde de producción. De manera ordenada se verterán estas piezas. Se tallará las cavidades y los contornos con un cuchillo tipo bisturí. Para ablandar el caucho utilizarán diluyentes para tener los cortes más precisos. Luego se colocarán las copias del original en cada cavidad. Después, encima de ellas se colocará un disco y se llevará a una máquina que lo vulcanizará durante un tiempo. En este lapso de tiempo se aplicará calor y presión para curtir el caucho. Al fundir el caucho alrededor de las copias se plasmará cada detalle y le dará dureza. Para finalizar el molde se tallarán los canales por donde fluirá el metal fundido hacia las cavidades durante el proceso de vaciado.